te ofrece precio, calidad. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto de saludarle. Bueno, buenos días, buenas tardes, a la hora que nos estén viendo de manera diferida y muy buenas noches a quienes nos ven en vivo y a quienes nos escuchan de igual forma. Muchas gracias por estar aquí en emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Gracias por encontrarse aquí con nosotros. Vamos pues a retomar el tema que se nos había quedado pendiente, Jesús Malverde, personaje al que se denomina santo, porque pues, es venerado por cierto grupo que podríamos decir que está dedicado al narcotráfico. Ya ahorita nuestro invitado, Juan José González, catedrático e investigador de la Universidad Jesuita ITESO, nos va a ampliar la información. Si algún grupo social también le rinde algún culto o veneración. Y de igual manera, pues, conocer un poquito más sobre la historia, porque entendemos que hay datos verdaderos, otros que son, pues, leyenda y, pues, lo que la gente le agrega. Y aparte que ahorita hay una serie que comentamos fuera del aire, que se transmite a través de televisión abierta en México en el canal 9. Y también quienes tienen Netflix lo ven ahí ya a su gusto y a la carta, como dirían por ahí. Entonces vamos a ver qué tan santo es y por qué pues es santo reconocido por estos grupos que se dedican pues a estos actos ilícitos, por decirlo de alguna manera, y de igual manera, ¿por qué la propia iglesia, si lo consideran santo, la iglesia católica, pues vemos que no lo tienen sus altares? Entonces vamos a aprender un poquito más al respecto y pues te agradezco mucho tu presencia, Juan José. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Antes de iniciar, Juan José, si me permites, menciono los obsequios que traemos para ustedes y cabe mencionar para que nuestros amigos, o sea, reiterarlo al aire, y así lo decíamos también fuera del aire a Juanjo, que los extrañaron mucho la semana pasada, había mucha avidez, mucha expectativa por este tema, pero pues ya ven el clima lluvioso, el tráfico en una gran ciudad, pues a veces no se prestan, ¿verdad? A veces no se presta. Exacto, pero bien, aquí está Juanjo, acompañado por su linda esposa, y pues vamos a mencionar los regalos que les decía, son este libro, ¿Qué tan valiente eres para ser feliz? Guía para realizarlo, de Terry Guindy. Este libro pues tuvo un gran impacto que generó con el bestseller de Los Secretos. Bueno, Terry Guindy reescribió este libro, bestseller de Los Secretos detrás del secreto, válgame la expresión, pero así se titula. Y ahora, a través de este libro, que es ¿Qué tan valiente eres para ser feliz?, quiere ayudarnos a superar los conflictos y a enfrentar nuestra realidad cotidiana. Y nos pone en contacto a través de su lectura con la ley de atracción, un tema abordado por decenas de escritores, conferencistas, maestros y gurús, y que Terry Guindy nos explica de manera amena y sencilla. Este libro es cortesía de Editorial Grijalvo. ¿Qué tan valiente eres para ser feliz? Una interesante pregunta que nos podemos hacer. Y este otro libro que se llama Liderazgo Cuántico, de Jorge Cuevas. Cuando tú cambias, todo cambia. Y este libro pues nos habla de las 4 etapas para impulsar a nuestra familia, nuestra empresa y nuestra comunidad. Y pues un cambio que inicia en un cambio cuántico contagia a toda la comunidad.
porque el líder cuántico es aquel que hace cambios profundos en sí mismo y su transformación es tan grande que genera efectos a su alrededor a cualquier nivel personal, familiar, laboral y económico. Y en épocas de crisis, cuando alguien se rinde y cierra su negocio, hay una influencia en todo su entorno. Por ejemplo, el miedo, el pesimismo y el desánimo que contagian rápidamente. Y de esta misma forma, si tú estás creciendo, no es necesario que intencionalmente quieras contagiar a los demás, porque de todas formas ya lo estás haciendo. Y tus acciones, tus intenciones, tu estado mental trascienden e influyes de manera natural en las personas que te rodean, porque tú y los demás son parte del mismo sistema. Así que este libro te puede ayudar a comenzar como un átomo y revolucionar toda la existencia. Entonces, también cortesía editorial Grijalbo, liderazgo cuántico de Jorge Cuevas, así, a su disposición. Anótense por los libros y también para enviarles preguntas o comentarios a Juan José González y aquí el programa, por supuesto. Saludos 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13. Y ya nomás mencionan que se anotan por un libro o preguntas o comentarios y también por el Facebook Live que hay en este momento en Viviendo lo Divino, en la fanpage. Ahí también pueden mandarnos sus comentarios y preguntas que leeremos más tarde. Entonces, pues vamos a iniciar, Juanjo, ¿por dónde? Porque son varios puntos. Empecemos contextualizando como principio, creo que nos funciona. Habría que distinguir otra vez en cuestiones de lo religioso 3 niveles. Por un lado, quedaría lo que llamamos religiones tradicionales. Una religión tradicional tiene un ritual, tiene dogmas, tiene toda una estructura que nos permite entender muy fácil cómo sería la Iglesia Católica, cómo sería el Islam, el budismo, etc. Por otro lado, tenemos lo que llamamos nuevos movimientos religiosos, que son aquellos que se están reestructurando, que no tienen una larga tradición, aunque a veces lo van a presumir, digamos, todo esto que sería la Santa Muerte, sí, algunas cuestiones, digamos, incluso todavía la luz del mundo, algunas prácticas que son relativamente nuevas, que no podemos seguir muy lejos a través del tiempo. Y en medio de estas dos va a quedar lo que llamamos religiosidad popular. ¿Qué carambas es la religiosidad popular? Son aquellas ideas que tiene el pueblo que pertenece a una religión y que construye en términos de leyenda o en términos de creencia popular, pero que no responde a lo mismo que dice la jerarquía. En este caso, Jesús Malverde va a quedar en este grupo. Es parte de la religiosidad popular y es parte de la religiosidad popular concretamente de la Iglesia Católica Mexicana. ¿Qué va a pasar en estas cuestiones? Lo vamos a ir revisando en un poquito más del asunto, pero bueno, de entrada ni siquiera se llama Jesús Malverde, Malverde es el apodo. Lo que sabemos propiamente es que se llama Jesús Juárez Mazo, y Malverde es el apodo porque decían que cuando asaltaba a los ricos se escondía en lo verde y entonces es el mal verde. De ahí viene un poco la cuestión. No sería un santo porque pertenece a la religiosidad popular, aunque pueda haber creyentes que digan para mí es un santo, no hay ningún problema con eso, pero la Iglesia Católica no la va a reconocer como tal. De hecho, porque ni siquiera podemos demostrar históricamente cuestiones como nacimiento, muerte, vida medianamente digna o lo que sea, a pesar de que sí contamos con una fecha de nacimiento, una aparente fecha de muerte, entendamos que si es un ladrón, bueno, la Iglesia Católica Romana no puede decir es un santo, pues de entrada es un ladrón, aunque va a haber quien lo pegue, digamos, al buen ladrón. Dimas en algunas de las tradiciones, ¿no? Ándale, sí, podría ser. Sí, entonces no pega por ese lado. Algunas personas para brincar este pequeño bache epistemológico lo que hacen es llamarle el ánima. Entonces, si es una ánima, el ánima de Jesús Malverde, ya no es santo y ya no tiene abiertamente el conflicto con la Iglesia al pretender que una persona que la Iglesia Católica no reconoce como santo, ellos lo santifiquen, por decirlo de alguna manera. Wow. Bueno, ya entendimos cómo fue ese tema, por qué lo declaran santo, por decirlo así, por qué la Iglesia no lo reconoce y por qué, bueno, los grupos
de personas o comunidades que lo veneran o le rinden culto? ¿Son exclusivamente los narcotraficantes o algún otro grupo? No, de hecho tiene que ver con toda la idiosincrasia de los mexicanos. Si ubicamos más o menos la época, estamos planteando que él debe de nacer por ahí de 1870 y lo matan por ahí de 1909. Con referencia a lo que planteabas hace rato de la serie empieza en 1909, o sea, cuando estarían literalmente muerto, Ajá. pero lo pegan a la Revolución Mexicana Sí. por todo el fenómeno de Pancho Villa y demás. Se está construyendo en este momento toda una estructura que tiene que ver con esta versión a la mexicana de Robin Hood. No solamente es Jesús Malverde, es Chucho el Roto, es el Tigre de Santa Julia. Al final del día, incluso el mismo Pancho Villa va a ser acusado de ser este hombre ladrón que después es bueno y que lucha por la revolución. Entonces, es esta gran construcción que tenemos en ese momento y que permite entonces que mucha gente se pueda sentir como vengada, por decirlo de alguna manera, ya que este personaje cuenta la tradición, originalmente es pobre, sus padres mueren de hambre, es toda una construcción bastante romántica, y entonces por eso decide ser ladrón, no porque sea malo per se, no porque quiera un beneficio propio, sino para ayudar a los pobres. Insisto, la misma mitología que hemos construido con Chucho el Roto, con el Tigre de Santa Julia, etcétera. Y entonces esto hace que en un primer momento él sea, sobre todo si pensamos que estamos en el porfiriato, pues es el defensor de las causas de la gente pobre. Así es. Durante un primer momento, cuando se construye esta idea cerca del momento de la revolución, es una imagen que representa la justicia social. Sí. De hecho, se le añade algo así como su frase célebre, es ayudar a mi gente en nombre de Dios. No le estás ayudando porque el dinero no es tuyo, es una cuestión otra vez de ética un poquito complicada, muy ambigua. Pero bueno, inicia con ese proceso. Sí. ¿Qué va a suceder un poquito después, unos años después? En los 70s del siglo pasado, empieza ahora sí esta idea de pegarlo con los narcotraficantes. Se plantea que a uno de los hijos de los narcotraficantes lo intentan matar, pero él se acuerda de que Jesús Malverde era bueno, le pide que lo ayude y entonces lo rescata, y de ahí se surge esta idea, pero también se va a juntar con la imagen de los migrantes que quieren cruzar a los Estados Unidos. Y entonces se convierte no solo en un santo que permite el paso en esta cuestión de narcotráfico hacia la frontera norte, sino también personas. Entonces se convierte en una especie de santo pollero. También. Y recordemos que en algún momento, para tratar de quitarle poder, la Iglesia Católica determina que Santo Toribio Romo iba a ser pues este proceso, y hay un montón de historias que te cuentan de que Toribio intercede para que la gente pase. Que lo han visto incluso, sí, que van y lo buscan y se encuentran con la capilla. La cuestión es que este discurso más oficialista de Santo Toribio Romo no acaba de tener el pegue que sí tiene por su lado Jesús Malverde. Pues sí. Entonces, digamos que las otras leyendas tuvieron su momento de clímax y después se perdieron o perdieron popularidad al menos, y de alguna manera Jesús Malverde se ha mantenido en el gusto del público, tal vez un poco por esta modificación de sus habilidades o del mismo proceso. Incluso en algunas representaciones que se hace, que no es la real, no es la oficial, pero no pasa absolutamente nada, lo plantean como un hombre muy guapo de la zona de Sinaloa, y resulta que Pedro Infante también era de ahí, y si pones la foto de Pedro Infante y pones la foto se parece muchísimo, porque es esta imagen. Y otra vez, si se construye esta imagen durante la década de los 40, 50, pues tenía esta lógica, ¿no? ¿Quién puede ser atractivo? ¿Quién puede ser un buen, perdón por el marketing, pero bueno, eso va a ayudar un poco a este tipo de cuestiones. A últimas fechas se pega además con algunas prácticas santeras. Entonces, también. Entonces ya encuentras de pronto que gente que va y le da pues manzanas o alcohol o habanos o algunas otras prácticas que son más de santería cubana. Entonces, este Jesús Malverde como que ha ido avanzando y
acomodándose, por decirlo de alguna manera, a los tiempos, mientras que los otros discursos no lo han logrado tan bien y por eso no han tenido tanto pegue. No, pues interesante. ¿Crees que de alguna manera esta serie lo ha reforzado más todavía? Sí, por supuesto. De entrada tienes la idea primera de que se le junta con el narcotráfico y que tienes cuando menos 20 años de apología del delito en términos de series. Entonces, lo que tú tienes que hacer para que una serie pegue es que el protagonista sea atractivo para el que lo estaba observando y que de alguna manera se sienta vinculado. Entonces, cuando te pasan la serie de Narcos, el problema es que tengo que hacer que tú te sientas como amigo, que como que sí es malo, pero no es tan malo. Y entonces eso ha generado pues que en términos de ética se vuelva muy resbaloso el asunto, porque es, sí, soy narcotraficante, pero ayudo a la gente y pongo escuelas. Y entonces otra vez se convierte en esta imagen de Robin Hood, ¿no? Soy bien malote, pero al mismo tiempo soy bien bueno, y entonces como que se equilibra, la ética no funciona de esa manera, pero al menos en el sentido popular sí se da. En esta imagen, y regresando otra vez con la belleza arquetípica, pues el personaje que hace a Jesús Malverde es Pedro Fernández, que es un tipo bastante simpático, que se ha caracterizado por ser buen cantante, por ser más o menos chistosón, con algunas tablas para el oficio de hacer telenovelas, y entonces de entrada ya es un cuate más o menos atractivón. Sí. La serie te plantea un cuate que es bastante mujeriego, que tiene la suerte, que se burla de los ricos, que roba a los ricos y le da a los pobres, y entonces otra vez tienes esta imagen que perfectamente va a hacer clic con nuestro momento histórico, ¿no? Pues me siento incómodo, me siento mal frente a los ricos porque no es una riqueza, no es la riqueza en sí mala, es la riqueza mala vida robando al pueblo. Y entonces por eso que alguien llegue y robe al rico para darle al pobre, pues es nuestro máximo como ideal cultural. Eso ha hecho que por eso la apología del delito se vuelva tan importante. Entonces, a la hora que tienes a Telemundo, que es quien produce la serie, lo que hace es decirte, a ver, esto es lo que está vendiendo en México, esto es lo que responde a las necesidades del país, pues vamos a darle por ese lado. Y entonces se pone esta idea de el malo, pero también así como caricaturesco, como telenovela al final del día, donde es tan malo que casi cada vez que va al baño se sufre, y el otro es casi tan bueno que resucita muerto, se hace pipí y es agua bendita. Entonces tienes este juego que es caricaturesco, pero que permite llegar fácilmente a la audiencia. Si fuese un rollo más complicado o un debate más, digamos, de un rollo filosófico más elevado, corría el riesgo de perder audiencia, y lo que se trata acá es de vender. Entonces es algo que sea muy fácil de entender para todo el mundo y que rápidamente te puedas identificar. Quien quisiera andar pues con 1 y 2 y 20 mujeres y andar robando y haciendo lo que tú quieras. Y ser visto como un héroe. Sí, claro, y además es esa cuestión, o sea, no eres el villano que anda de mujeriego, eres el gran hombre que hace feliz a muchas mujeres. Entonces, esa es una parte que nuestra psique, nuestra cuestión interna, puede ser muy atractiva para muchos varones. Sí, es correcto. Y no para las mujeres, porque aún así que saben y, ay, no importa. Bueno. Pero bueno, no sé si es aparte de la idiosincrasia mexicana. Yo creo que tiene que ver más con nuestra doble moral. Por un lado queremos un discurso de mucha igualdad, pero a la hora queremos privilegios, pero no queremos al macho categórico, pero cuando es Pedro Infante y nos canta al oído, entonces sí nos gusta. Ay, sí, no importa. Es un poquito complicado el asunto. Qué caray. Bueno, ok. Y entonces, la pregunta, con base a todo lo que has mencionado, Juanjo, ¿sí existió o no existió? Porque parece que son más elementos fantásticos que verdaderos. Son muchos elementos que se van construyendo. Acuérdate que las leyendas se construyen a partir de ciertos elementos reales, más todo lo que le va añadiendo la gente. Entonces, por ejemplo, es probable que haya sido pobre. Hombre, sí, es muy fácil. 80 y tantos % de la población en México en ese momento era pobre, entonces esa parte es muy, muy simple, ¿no? El afirmar que los papás mueren de hambre está muy complicado, y si estamos pensando en el gagro mexicano en 1900,
habría muchas posibilidades de malvivir, sí, eso es correcto, ¿no? Pero tanto como de morirte de inanición, pues solo que vivieras muy en la sierra, no sé, en la zona tarahumara, que ahí sí la banda se muere de hambre, o una cuestión más extraña, ¿no? Pero en principio esa sería un poquito más difícil de justificar. Que este cuate, además, probablemente lo poco que podemos saber medianamente histórico es que o era albañil o fue trabajador del ferrocarril cuando los grandes tendidos del ferrocarril. Eso podría ser cierto. Ahí le añades otros elementos que pueden funcionar en términos de lo que contextualmente sí conocemos. Si te dicen que hay un cuate llamado Francisco Cañedo que le va a poner precio a su cabeza, pues tú puedes rastrear más o menos históricamente y decir, pues sí existe y sí está en un periodo, por lo tanto podría ser cierto. Y después ya le puedes meter toda la magia que tú quieras. Por ejemplo, después de que se plantea el precio a su cabeza, van a haber 3 versiones diferentes de cómo muere. La primera es que lo agarra el ejército y lo fusila, y entonces es la muerte como casi de cualquier otro delincuente, por lo tanto no es tan romántica. La segunda es que uno de sus minions, uno de sus, de sus secuaces, lo va a traicionar. Ajá. Y entonces nos regresamos otra vez a la imagen de Cristo. Jesús es traicionado por Judas, Jesús Malverde es traicionado por uno de sus achichincles para ganar el dinero que se ofrecía por la cabeza de Jesús. Y entonces, ahorita regresamos, si quieres, a los elementos con su para ampliar todavía más en esta cuestión de la leyenda. La tercera va a decir que él es herido, la herida no se cura adecuadamente y por lo tanto se gangrena. Él se va a mantener vivo todo lo que puede, y ya cuando está muy mal, porque pues finalmente en ese momento la gangrena te mataba, le va a decir a unos amigos, traicióname, o sea, no porque seas malo, sino porque quiero que me traiciones, de todos modos ya me voy a morir, cobras la recompensa y la devuelve y la repartes entre los pobres. Entonces, otra vez es esta visión de soy Robin Hood y soy capaz de sacrificarme hasta el último segundo por los pobres, y entonces si mi muerte va a ayudar a que más gente tenga dinero, pues órale, sacrifícome. Bueno, esta imagen se va complicando todavía más en la medida en que metes elementos que te peguen a la Iglesia Católica, que se acerquen a la vida de Jesús, que es algo muy típico en la vida de los santos, importante las referencias, sin que se ponga en contraposición, ¿no? Entonces, esta imagen, por ejemplo, te van a decir, es que Jesús nació el 24 de diciembre. Qué curioso, ¿no? Jesús también nace el 24 de noviembre, 24 de diciembre. Entonces, es la misma fecha de nacimiento de Jesús. Probablemente puedes justificar incluso que de ahí viene el nombre de que le pongan Jesús. Era lo típico que si nacías el día de San Juan, pues te tocaba el nombre de Juan y sucesivamente, ¿no? Sí. La fecha de muerte es el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz. Una festividad que tiene que ver con los albañiles, que tiene que ver con la Iglesia Católica. Después con Juan 23 se pierde un poco la fuerza de la fiesta, pero que todavía los albañiles ponen su cruz y hacen una fiesta en las obras. Entonces te va llevando a ciertos elementos que uno dice, hombre, se parece. La cuestión de pobreza, la cuestión de tener aliados, esta imagen de resucito gente, de me comunico con los muertos, pero no es una cuestión de necromante, de quiero conectarme con los muertos para obtener poder, sino para hacer justicia, para vengar la muerte. Entonces, va dando estas imágenes que permiten que la gente diga, a ver, me sé la historia de Jesús, y de repente me cuentan la historia de Jesús Malverde, y claro, puedo encontrar mucho paralelismo. Insisto, eso es una práctica muy típica del catecismo de la Iglesia Católica. Todos los santos o muchos de los santos se les ponen elementos para hacer un paralelismo con la imagen de Jesús, y entonces eso permite más fácil que uno diga, claro, se parece, entonces es del mismo equipo. No, pues interesante. Perdón, voy a hacer un paréntesis, sí. Creo que vale la pena, porque esto me puede remitir a lo que son las vidas de los santos, porque creo que muchos hemos leído alguna vida de algún santo y son características tan extraordinarias que dicen, no, pues yo, la verdad, con lo que soy y lo que tengo, no creo llegar a eso. Entonces, puede decir que de alguna manera son elementos a la hora que se redactan estas vidas un poco exagerados. Sí, bueno, yo diría que sí, pero podría haber quien dijera que no. Es subjetivo. Sí, es subjetivo el asunto. La opinión final es a lo que voy es que durante un largo periodo de la historia de la Iglesia,
cuando se construye la historia del santo, se trata de que sea tan parecida para que pueda checar. Obviamente en la época contemporánea ya no es tan fácil, pero por ponerte un ejemplo de lo más ridículo, ¿no? Si alguno de nuestros queridos radioescuchas, audiencia, conoce la historia de San Francisco de Asís, si la han leído, bueno, Francisco es rico, el papá es rico, pero a la hora de que construyen una de las tantas biografías del santo, es que la mamá está embarazada y tiene que bajar a los establos porque sucede algo, y entonces da a luz prácticamente en un pesebre. Otra vez, no le quite eso nada a Francisco, ni lo hace más, ni le quita nada, ¿no? Pero esta imagen permite a uno hacer el parangón y decir, así como Jesús, ok, entonces Francisco decir, aunque tuviese mucho dinero. Esto va a suceder en este tipo de ideas. Justamente lo que va a pasar en términos es que cuando tú discutes la ética es, oye, pero es un ladrón, ¿cómo va a ser un santo? Y de inmediato te van a regresar, a ver, espérate, cuando Jesús estaba en la crucifixión va a tener 2 ladrones. De hecho, el que lo menciona es el texto de Lucas. Lucas solo habla de un buen ladrón y de un mal ladrón, no hay mayor nombre, ¿no? Sí. Pero es esta imagen, el mal ladrón le va a decir, a ver, si eres tan chido, pues bájate y sálvate tú y sálvanos a nosotros, ¿no? Y el otro le contesta, tú y yo estamos siendo castigados porque nos lo merecemos, pero este hombre es un hombre inocente y no ha hecho nada, entonces deja de molestarlo. Y Jesús le contesta, te aseguro que hoy vas a estar disfrutando el paraíso conmigo, palabras más, palabras menos. Ese es Lucas. No sabemos el nombre, pero en el Evangelio apócrifo de Nicodemo sí va a aparecer un nombre, Dimas, y ese es el buen ladrón. Es un hombre que es pues un ladrón, por eso acabó crucificado, pero su última acción de vida, que es reconocer al Salvador y poder ser un acto bueno, le permite la salvación. Entonces ya tienes esa posibilidad, ¿no? Frente, insisto, al más ladrón, y entonces toda la cuestión de la ética queda solventada por un solo acto. En el Evangelio apócrifo de la infancia árabe, si no mal recuerdo, el buen ladrón se llama Tito. Pero en muchas, sí, lo que pasa es que como son construcciones después del año 600, es más o menos difícil otra vez demostrar historicidad, pero no importa. Lo que va a suceder es más o menos esta idea. Cuando tú vas haciendo la revisión, te vas encontrando ciertos elementos de gente muy creyente, que era mucha fe y que quería contar la historia, y de ahí van a salir los elementos que no podemos encontrar en términos pues digamos, de los evangelios oficiales, pero que van completando y que a las personas en general no les genera ninguna bronca. Si tú preguntas por los nombres de los 3 reyes magos, tampoco aparecen en los evangelios, pero aparecen en los apócrifos. Es cierto, los nombres de los papás de la Virgen María no aparecen pero van a aparecer en los apócrifos. Entonces, es una cuestión que va enriqueciendo a la iglesia y a los creyentes, sin que necesariamente sea algo que la Iglesia Católica diga es así, no hay manera de moverlo, ¿no? Entonces, esto va justificando un poco esta imagen para poder decir, bueno, sí era ladrón, pero Jesús también perdonaba a los ladrones. Da chance, ¿no? Pues sí, órale. Oye, pues qué interesante. Y por otro lado, Juanjo, el culto o devoción, que ya no me quedó claro, a Jesús Malverde, tendrá una fiesta patronal, alguna iglesia no oficial dedicada por supuesto, a su veneración o culto. Pues se ha visto que hay altares, no sé qué más se haga, si hay algún líder que lo venere, no sé, a ver. Bueno, de entrada la fiesta patronal oficial está planteada al 15 de enero. Supongo que para separarla del 24 por obvias razones, ¿no? Sí. Como ya te decía, va a venir estas personas que, por ejemplo, estaban metidas en el narcotráfico y lograban pasar un cargamento. Pues había que agradecerle al santito o al ánima que hubiese pasado el asunto. Y de ahí van a empezar a aparecer capillas, sobre todo en Sinaloa. Después van a ir apareciendo en el resto del país, pero en muchas veces vinculadas o directamente con zonas donde pasó el narcotráfico, con cierto grado de delincuencia,
o con zonas de migrantes. Entonces, está vinculado nuevamente a una cuestión que tiene que ver con las clases sociales de nivel bajo, que son las que normalmente, pues, van a apoyar a este tipo de cuestiones porque les hace un clic muy obvio. Insisto, esta idea del Robin Hood le pega mucho y le hace mucho sentido a las clases populares. Ah, con razón. Pues sí, pues así de alguna manera, como el sentido de la Santa Muerte de quien platicamos en programas pasados, ¿no? Sí. Y que te permite además ir teniendo este tipo de prácticas que son muy sencillas, sin que te conflictúes el evento por la razón otra vez obvia. Cuando se está construyendo la leyenda, estamos cercanos, estamos muy cercanos a la Revolución Mexicana. La inmensa mayoría de los mexicanos son analfabetas, entonces se cuenta por vía oral. En este sentido, además, se van construyendo cosas muy simples. Tú le tienes que agradecer al santo o al ánima. ¿Cómo le vas a agradecer? Con lo que puedas y con lo que tengas. Claro. Entonces, si tienes para una vela, aunque sea de la más corriente y de cebo, pues eso es lo que vas y le llevas porque hay que cumplirle. Si tú tienes manzanas, pues vas y le llevas una manzana. Obviamente, en la medida en que el culto se va pegando al narcotráfico, pues ya no estamos hablando, guanatosfm.net, que seas humilde porque ya eres el narcotraficante grandote, ¿no? Entonces, es ya cuando a las capillas llegas y le pones $1,000, por decirte un algo, no tengo claro los montos, pero que tiene que ver con esta cuestión de yo logré pasar mi mercancía, entonces vengo y te pago por el milagrito, por el favor que me estás haciendo. O como dices tú, que me iban a herir o me hirieron, pero me recuperé y era una herida mortal, no sé. Y todavía se utilizan estas imágenes, ahorita se me fue el nombre, originalmente eran de lámina y se pintaban, agradeciendo al santo sus favores. Creo que son votos o exvotos o algo así, ¿no? No son exvotos, pero bueno, no importa. Sí, es como una historia narrada, ¿no? Así dibujada por la gente o pintada. Sí, originalmente, normalmente era sobre metal, pero hoy día las puedes tener hasta en papel y se pegan también como una manera de demostrar el cariño hacia el santo, ¿no? Entonces, eso sigue fortaleciendo y eso ayuda mucho a la gente. Entonces, es curiosísimo, pero bueno, de repente sí, hay quien te dice, estaba en una pelea y me dispararon y el santito me ayudó para sobrevivir. Bueno, pues ahí está mi exvoto, no se llaman exvotos, pero bueno, no importa. Bueno, ahorita le preguntamos a San Google a ver si nos dice. Sí, que tiene que ver con contar la historia del santo y por lo tanto se va repitiendo. Incluso en la misma tradición, después de que lo matan, va a estar en la cuestión de que por una cuestión medio absurda del porfiriato, según esto, dicen que no lo van a enterrar, porque no merece ser enterrado, entonces queda tirado en el campo, ¿no? A campo abierto, literalmente. Y entonces imagínate que pasa una persona que había perdido a sus vacas, y le dice, Jesús, si me ayudas a encontrar mis vacas, yo prometo que te voy a enterrar. Y entonces resulta que aparecen las vacas. Pero ¿cómo hacer esta conexión entre tienes prohibido enterrarlo y yo prometí enterrarlo? Muy simple. Este carnal lo que hace es ir al campo, agarrar una piedra, pasar junto al cadáver y tirar una piedra. Y después pasa otra persona que también le había cumplido otro milagrito y le tira una piedra y entonces acaban empedrando el cadáver, por lo tanto acaba enterrado, pero nadie va y le pone un puño de tierra porque eso hubiera sido violentar las leyes, teóricamente, dentro de la leyenda del no enterrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Imagínate qué tan milagroso es que de piedrita en piedrita, pues acabó siendo un montículo para que pudiera quedar cubierto el cadáver. No, pues, y sí son exvotos, ¿eh? ¿Sí son exvotos? Sí, mira. Ok. Entonces, sí son exvotos. Es que luego se confunde uno porque luego a los santitos les cuelgan como piernitas y bracitos. Esos no sé esos también, sí, esos son milagros. Son milagros. Sí. No, pero estaba pensando entonces si es correcto, en el exvotos. Sí. Entonces sí existen, o sea, han localizado exvotos claro. ¿Cómo es? ¿Jesús Malverde, San Malverde o cómo le dicen? Normalmente, dependiendo, insisto, qué tan cercano seas o no al discurso oficial, le dices el ánima de Jesús Malverde o San Jesús Malverde.
Ok, ¿sí? ok. Pero insisto nuevamente, ¿no? De entrada, cuando tú y yo nos acercamos a la Iglesia Católica, los santos tienen nombre. Sí. Entonces, San Francisco de Asís, San Francisco de Padua, San Francisco Javier, quien quieras, tiene como este elemento. El ponerle como apellido el apodo no checa con el discurso de la Iglesia Católica. Sería, a lo mejor, si lo reconocieran como santo, que no es el caso, sería San Jesús Juárez. Acá se utiliza como el apodo, porque así lo conocía la banda que va a construir el mito, como, insisto, sucede con el Tigre de Santa Julia, con Juan Soldado, con cualquiera otra de esas construcciones de leyenda que están construyéndose ya el siglo antepasado, pero que le van a dar mucha fortaleza al modo de pensar, pues, de mucha gente hasta el día de hoy. Pues sí. Entonces podremos decir, recapitulando con esto de los milagros o agradecimientos que dan, por ejemplo, a los narcos, podremos decir que hay a lo mejor alguna capilla o lugar consagrado a Jesús Malverde que está ricamente adornada, o están sencillas. Sí, no, empiezan muy sencillas y hay de todos los tamaños, de todos los colores. Es como estas cuestiones cuando uno pasa por una esquina y se encuentra un nicho con la Virgen de Guadalupe, sí, que es así de sencillito popular. Y que es una cosa muy popular y que una persona con toda su fe la pone, pues hay cosas así muy sencillitas, hay altares que son más elaborados, hay cosas más, han ido subiendo de nivel, insisto, depende de quién sea el que vaya a dar el agradecimiento por el apoyo, pero que cada vez son menos ocultas. O sea, había un momento en que tú tenías que decir casi tengo que ir, no sé, por decirte algo, irme a meterme a la parte más peligrosa de Tepito para encontrar un altar a la Santa Muerte o a Jesús Malverde. Hoy día lo puedes encontrar literalmente atrás del Palacio Nacional en la Ciudad de México. O en lugares muy públicos, digamos, en Sinaloa. Entonces, ya no es, hace bastante rato que ya no es una cosa oculta o que tenga que darse pena ni cosa por el estilo, porque... O sea, es un culto público y reconocido. Sí. ¿Hacen alguna conmemoración, reunión o simplemente va la gente al altar y le reza, por decirlo así, o le hace alguna petición? Las peticiones se hacen, pero en términos de privado por cuestiones obvias, ¿no? Si yo quiero pasar un cargamento, pues no voy a decirle, oigan, todo el mundo vas a rezarle al ratito para que el 24 pase. No, pues no. Sería como muy complicado el asunto. Tú vas a hacer tu... policía. Ahorita tomo nota. Sí, no. No te creas. Pero se convierte en una cuestión muy en términos privados. Si yo de repente llego, no sé, en el término más caricaturesco, con mi sombrero y fajo piteado y pongo $500, pues uno supone que fue lo que pasó, no preguntas y así va la cuestión, ¿no? Si alguna persona le hizo el favor para ayudarlo a cruzar, pues cuando regresa a México, cuando puede, pues también le pondrá su veladora. Insisto que cada quien pone lo que puede o lo que quiere, sí, sin que exista de entrada esta cuestión como de pago por evento, sino que es una cuestión de agradecimiento por un lado, y por el otro es que sí se llegan a hacer estos exvotos cuando la cuestión es, pues, de un milagro, de un fenómeno, algo sí, extraordinario. Pero además a agua pasada. O sea, yo te pongo, le doy gracias al santo porque no me cachó la policía y pasé mi cargamento, pero no pongo, fue el de a tal hora por tal lugar, ¿no? Sí, sería muy complicado el asunto. Sí. Wow, no, pues ahora sí que se impresiona. Y dices que igual que Jesús Malverde, está el Tigre de Santa Julia, también tiene ese perfil. Que tiene ese perfil primario, es una especie de Robin Hood. De hecho, probablemente, a menos de que sean más o menos de mi edad, un poquito más grande nuestra audiencia, sí se acordará ese que era una cuestión muy típica de te agarraron como al Tigre de Santa Julia. La gente más joven probablemente no entienda ya la referencia, ¿no? Pero Jesús Malverde, el Tigre de Santa Julia, Chucho el Roto, tienen esta primaria imagen de soy delincuente, pero soy un delincuente bueno, voy y robo para darle a la gente. Y entonces eso hace que se construya en el imaginario popular esta imagen de es que no es malo. De hecho, con los narcotraficantes, sobre todo los viejos, se construye también esta idea. Es que, o sea, si es delincuente, si es narcotraficante, pero pone escuelas.
Sí, sí es narcotraficante, pero da trabajo. Sí, pero da despensas. Da despensas, ¿no? Entonces, hay un juego ahí muy complicado con la ética que los hace, por decirlo al menos, ambiguos frente a un gobierno que se planteaba como malo, que no repartía, que robaba al pueblo, y entonces, pues entre dos malos me voy con el malo que al menos me da algo. Malo. Sí, entonces se construye esta imagen. Sí. Chucho el Roto, el Tigre de Santa Julia, insisto, han perdido esta idea porque no se dedican al narcotráfico, porque no pasaron migrantes. Y entonces... por eso ya no. Sí, yo supongo además por la cercanía. Si estamos pensando que Chucho el Roto es de Tlaxcala y el Tigre de Santa Julia creo que era de Feño, les quedan muy lejos del norte para ir a pasar gente. Pues sí. Sinaloa, que es Jesús, pues ya nosotros decimos que es del norte. Sí. Supongo que los de Sonora seguirán diciendo que es el sur. Ándale. Pero te da esta posibilidad, ¿no? De yo quiero moverme. Con razón. No, pues bueno, ya nos queda bastante claro. Si me permites, voy a leer algunos mensajes. Recuerda el WhatsApp, nos quedan todavía 12 minutos. 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13 y también el Facebook de Viviendo lo Divino. Tenemos a José Luis Martín, saludos desde la Colonia Americana, muy interesante el tema de Malverde, saludos, le gustaría participar por un libro de cómo atraer, bueno, ¿cuál será? Yo creo que va a ser el liderazgo cuántico, José Luis, ojalá que me puedas confirmar. Josefina Bañales, saludos, es la primera vez que escuché el programa, le llamó la atención al santo patrono. ¿Quién lo hizo santo a Jesús Malverde? El pueblo. La respuesta siempre es el pueblo. Sí, pues porque admiraban su vida y lo que hacían, ¿no? Porque vas construyendo el mito y eso hace que la gente lo fortalezca. No es un santo, parte del santoral, vaya. Es una persona que ya con esos criterios que he ido planteando de que parte es inventado y otra parte sí puede ser real, va generando la imagen en la gente como cualquier otra figura pública, ¿no? Y que a lo mejor, por ejemplo, insisto, pensando en gente de mi edad, dicen, es que, no sé, Elvis Presley no se murió en ese momento, Jim Morrison o mismo Pedro Infante sigue viviendo en Sinaloa, pues tendrá 200 años, ¿no? Porque pues sí. Pero es esta idea, ¿no? Es una persona que es tan importante en el imaginario popular que no queremos aceptar de buenas a primeras que se muera o que sea alguien que ya no va a trascender, por eso le damos el título de santo. Así es, ahorita me recuerdas a Juan Gabriel también. Sí, claro, que todavía siguen insistiendo en que va a parecer pobre, ya déjenlo descansar. Pues sí. Tello Martínez, saludos para el programa Viviendo lo Divino, saludos para el catedrático Juan José, me gustaría participar por un libro, muchas gracias, estás participando. Tenemos aquí el Facebook Live, gracias a Aide González Espino, buenas noches, participa por un libro, gracias, saludos. Rocharito Rubio Medina, hola, buenas noches, un gusto escucharlos. Qué interesante lo que comparte el experto. Me gustaría participar por el libro que tiene el de referencia a la ley de atracción y lo del secreto, el libro del secreto. Claro que sí, con gusto, Rocharito, y gracias, Aide, también por participar. Y entonces podríamos concluir, derivados de esto de Jesús Malverde, que el pueblo, la comunidad, puede ser santo quien quiera, de acuerdo a que si ve algún acto u obra que tenga la persona y si les convence, pues los hacen santos y santas, ¿o no? O sea, originalmente, en principio, la verdad, la respuesta es sí. La comunidad, en un principio estamos hablando en la época de cristianismo o incluso del precristianismo, era un santo de súbito. O sea, efectivamente, la comunidad se reunía y decía, fulanito es un santo, y lo volvían santo. Va a venir después una estructuración, ya no es la oficial, pero bueno, hay una estructuración que había un defensor de la causa y el abogado del diablo y se justificaba y chalala. Y después va a venir una revisión, si no mal recuerdo, debe de iniciar con Juan 23, debe ser Pablo VI, si no debo estar tan lejos del asunto, donde se empieza a hacer una revisión de los supuestos santos. Y resulta que hay santos que no se puede demostrar ni siquiera que existieron, y entonces empiezan a, comillas, bajar de los altares, porque pues hay que demostrar
existencia, vida santa y milagros. Claro. Y entonces, por ejemplo, imagínate que, sin ofender a nadie, ¿no? Te encuentras a San Jorge, el matador de dragones, y resulta que su gran milagro es matar a un dragón, y lo único que sabemos es que los dragones no existen. Pues, ¿qué hacemos con San Jorge, no? Ya después alguien dijo, no, es que él murió mártir porque defendió la fe, y entonces, bueno, como esa puede suceder, ya rescatas un poco la imagen. Hay un templo dedicado a él en Vallarta San Jorge, Sí, ¿no? Sí, claro, no, y además es patrón de varias ciudades, estoy jugando un poco con el imaginario, pero San Jorge, el matador de dragones, pues es San Jorge el matador de dragones, aquel de la oración de San Jorge bendito, amarra a tus animalitos con un lazo bendito, o sea, tiene toda esta construcción, pero imagínate tú que de repente te dicen que, ¿quién será? Lázaro, el leproso, ese es un cuento que estaba, bueno, es una parábola que está acá, San Lázaro, sí, claro. Sí, Lázaro, sí. El de las llagas, resulta que es una parábola que está contando Jesús, por lo tanto no hay posibilidad de demostración histórica. No. Y entonces ese carnal lo acaban bajando de los altares en la Iglesia Católica Romana, la santería y otros grupos lo siguen manteniendo. Entonces tiene que ver un poco con esta revisión. ¿Quién declara que es santo hoy día la Iglesia Católica dentro de su estructura? Y eso cuesta una lana. Eso significa que no cualquiera, aún siendo santo, puede llegar a los altares, porque es un proceso muy caro y hay que tener mucha gente a favor, sí, y una cosa muy complicada. Ándale, como un registro de milagros o algo así. Sí, y que además de repente dependes también mucho de la burocracia eclesial. Digamos, sin hacer muchos cuentos, Juan 23 para llegar a los altares se tardó como 50 años, y para llegar a las alturas tuve que pegarlo con Juan Pablo II, que si no lo pegan a Juan Pablo II probablemente estuviera tardado más. Y eso justificó que una vez que Juan Pablo II es santo ya no puedes meterte con su vida personal porque te quedas fuera de la iglesia, y eso justifica muchos rollos. Entonces de repente no solo es si la persona realmente es santa, sino los criterios políticos y económicos que se están moviendo. Sí, entonces también. Puede ser que una persona sea muy buena, pero no tiene los recursos o no tiene la propaganda, no basta con ser santo y que te ver que todo el mundo lo haga, y entonces por eso no llegan a los altares. No tiene que ver con qué tan bueno eres. Son otros criterios. Es cierto, y esto me hace recordar, bueno, a quienes vivimos en Guadalajara o hemos visitado a Guadalajara, recordar a Fray Antonio Alcalde. Por ejemplo. Fundó la Universidad de Guadalajara, el Hospital Civil, hizo una gran obra, y pues nomás alcanzó a llegar a ser siervo de Dios, que es previo a ser santo, pero tiene años y años y años. Y va a tardar tantos años. O tienes el intento de imposición de los santos mártires, que prácticamente no tienen creyentes, no tienen devotos, pero que se está gastando un dineral para construir un templote para competir con el de la luz del mundo, y entonces es una bronca política que se lleva entre las patas a veces a los creyentes. E insisto, no me estoy metiendo con los creyentes, me estoy metiendo con el acto político de tratar de justificar otra cosa. Exacto. Entonces, bueno, ciertamente, creo que de los mártires, creo que nomás que mencionaste, que fue el nombre. Toribio, creo que nomás Toribio, ¿no? Pues hay más, ¿no? Pero sí, efectivamente no tienen mucho pegue. Pues no. E incluso la bronca cuando van a subir a los altares es que salen los nietos o gente relativamente cercana, pues estamos hablando de la época cristera, no está tan lejos de nuestro tiempo, y hay quien te cuenta, ¿no? Pues mi bisabuelo, lo que sea, andaba de mujeriego y eso no sé qué, y la época cristera tampoco era tan fácil determinar quién sí y quién no, ¿no? Exacto. Pero en ese momento es políticamente correcto, y además tienes tu proceso político, insisto. Claro. Tienes a un solo santo, mexicano, jesuita, Felipe de Jesús, que es el único santo mexicano. De súbito, de repente tenemos a los santos mártires, que son como 21, y entonces pasamos de 1 a 21, después viene una monja fundadora de la Madre Nati, y viene también Juan Diego. Sí, todo eso fue pues en la década de los 2000. Sí, y con Juan Pablo II, además. Sí. Entonces, es muy significativo, es muy político que un pueblo con tanta fe y con tantos creyentes, con tantos católicos, tuviera un solo santo. Y de súbito tenemos 30. Ajá. Bueno, así lo dejamos, acuérdese. Dejémoslo esta vez. Sí, que la última opinión la tiene usted.
Así lo dejamos. Aquí nomás se exponen los temas y ya usted dirá si está de acuerdo o no está de acuerdo. Tengo a Manuela Vilés, saludos para el programa Viviendo lo Divino. ¿Será verdad o mito que sí ayuda a Jesús Malverde? Ay, no lo sé. Yo siempre he creído que si a usted le funciona es bienvenido y si no, pues no. O sea, si usted me dice que a mí la fe me quitó del alcoholismo, bendita religión, qué bueno que te sacó del alcoholismo, independientemente de que esta religión funcione o no, sea la verdadera o lo que sea. Si mi religión me justifica mi machismo o mi alcoholismo, pues qué gacha religión, y no tiene que ver nada la religión, somos nosotros cómo la vivimos, cómo la llevamos a la vida práctica, creo. Exacto, sí, o sea, si te hace mejor persona tu creencia o tu filosofía que sigues, está bien, pero pues es cuestionable cuando, como dice Juanjo, te conviertes en peor persona o le das vuela a la hilacha, así hablando en argot popular. Sí. La verdad, entonces, bueno, cada quien. Y pues ya casi nos quedan escasísimos minutos para despedirnos y para ser puntuales con nuestro querido Isra, a quien agradecemos haber estado en los controles de esta emisión de Viviendo lo Divino. Quiero mencionar a los ganadores del libro. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, aquí no me queda tan claro porque no sé si se les hicieron largotes los títulos, pero a ver. Ok. Roscherito Rubio Medina. Roscherito, te llevas el libro ¿Qué tan valiente eres para ser feliz? ¿Qué tan valiente eres para ser feliz? Y Tello Martínez, no sé si sea nombre o sea apellido. Tello Martínez, te llevas el libro de liderazgo cuántico para Tello Martínez. Por favor, ambos repórtense con Israel y Tello, te pido que le des tu nombre completo a Israel, porque, repito, no sé si es nombre o apellido, para que puedas recoger con identificación tu regalo. Y les recuerdo el WhatsApp para que se coordinen con Israel, 3317-280113, 3317-280113, para que se contacten. Tienen desde mañana jueves hasta el próximo miércoles para recoger sus libros. Si no pueden o tienen alguna complicación, les pido que avisen y en caso de no avisar y no venir por ellos, se van a volver a regalar. Pues no me resta más que darte las gracias, Juanjo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes que nos ven en vivo, que nos ven de manera retransmitida. Esperamos que este tema haya sido de su interés, hayamos aprendido algo sobre pues la religiosidad popular y pues lo que es Jesús Malverde, o cómo dices que se llama verdaderamente, Jesús Juárez Mazo. Jesús Juárez Mazo. Entonces, pues, ahí está, presentado para ustedes, recordando que usted tiene la última opinión al respecto. Entonces, gracias, Juanjo, buenas noches. Buenas noches. Gracias a Israel Trejo en los controles, y se despide su amiga y servidora Karina Rivera. Que esté muy bien. Nos vemos en la próxima emisión de Viviendo lo Divino. Hasta luego. Nos vemos y escuchamos en otra emisión del programa Viviendo lo Divino, diálogos para el desarrollo personal y espiritual. Hasta la próxima.